Muy bien, YouTube, es tiempo de hablar sobre esto. Me recordaron hace unos días que miré a algunas personas celebrando el natalicio de Hugo Chávez, así que decidí grabar este video para contribuir un poco con la conciencia pública. Cada vez es menos posible, por dicha, que países capitalistas caigan en el fango del comunismo. ¿Y por qué digo eso? El capitalismo tiene problemas, pero eso no significa que el comunismo es una solución, basados en lo que han hecho en la realidad, y aquí voy a decir por qué. Si existen diferentes tipos de comunismo, pero nos vamos a centrar en sí en su historia, ¿verdad? No en sus intenciones, es importante saberla. Incluso hoy, si miramos de cerca y prestamos atención a países que todavía son comunistas, Corea del Norte, Cuba, quizás Venezuela, tenemos vivos ejemplos. Y vamos a ver cómo se desarrolla en este caso el comunismo de Boris también en Chile. Ya pasaron 100 días de su gobierno, pero vamos a ver cómo va evolucionando. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, nos enseñaban una clase de historia sobre la Segunda Guerra, más que todo sobre Hitler, básicamente el Satanás de la actualidad, que yo estoy de acuerdo, también estaba loco y fue un genocida. Pero casi no nos hablan de los genocidas del comunismo y de su historia criminal, y yo me pregunto por qué. Yo creo que es deshonesto centrarse solamente en qué tipo de ideas tenía Marx o Engel, discutir sus libros y demás, y no hablar sobre hechos históricos aberrantes de la Unión Soviética, no traerlo al debate, y demás países donde se instaló el comunismo. Lo primero es, yendo hacia atrás con quien fue el artífice intelectual del comunismo, la conclusión que tuvo Marx sobre el comunismo primitivo estaba incorrecta, porque estas sociedades que se concebían como naturalmente igualitarias o comunales, los cazadores y recolectores, eran diferentes entre sí. Algunos tenían o practicaban lo que podemos identificar como comunismo, pero en su mayoría no lo eran. Si estudiamos estas sociedades nos damos cuenta que los cazadores de muchas de estas comunidades disfrutaban de derechos especiales, mantenían para ellos sus trofeos o consumían partes especiales de lo que cazaban, llámese órganos o partes que tenían una mejor calidad nutricional como las médulas de los huesos. Antes de compartirlos, podían recibir las partes que más les gustaban de esa, lo que sea que hubiesen cazado. Tenían especies de derechos exclusivos, digamos. El privilegio más importante del que gozaban era seleccionar quién iba a recibir lo que habían cazado, la carne. Tenían propiedad privada, aunque fuesen algunos más comunales al momento de compartir la comida, menos selectivos. Y toda esta idea puede sonar atractiva y que estas sociedades eran igualitarias y nobles, pero es una verdad a medias. Y también no es como que Marx hizo un gran trabajo de campo, observó in situ el comunismo primitivo en alguna tribu o comuna. Y además, la parte más importante, por desgracia, sus ideas inspiraron a dictadores sedientos de sangre como Mao, Stalin, Lenin, demás. Uh, ¿Quién es la principal figura del comunismo? Podemos discutir sobre si esas ideas se llevaron a cabo según la teoría y demás, pero lo más importante es centrarse en esos gobiernos que se autoproclamaron comunistas y lo que hicieron. Según el marxismo, esa lucha de clases, eh, ese enfrentamiento que da forma a la historia de la especie humana y que se puede entender así, por increíble que parezca, es una gran simplificación. La burguesía son las personas que controlan los medios de producción, y el proletariado, que son los oprimidos, los trabajadores. Digamos, si yo estoy leyendo el manifiesto comunista, doy por sentado que no es un libro que busca objetividad en un gran porcentaje, sino más bien es propagandístico. Entiendo que Marx estaba buscando incitar una revolución violenta con eso. Así que obviamente los puntos dentro de su libro, Marx los va a hacer parecer como incuestionables, además de que era
su forma de escribir bastante narcisista. La idea también de reducir a que esa historia tenga que verse principalmente como una lucha es errónea. Los humanos compiten entre sí, es cierto, pero también cooperan. Estas sociedades cooperan en jerarquías y esas jerarquías no son exclusivas de los humanos, ni siquiera son exclusivas de los homínidos. Esa tendencia a formarlas está en nuestro cerebro primate también y no darle la importancia suficiente, sin importar qué sociedad humana sea, donde la tendencia a que algunos acumulen más que otros está presente en cualquier forma de civilización. Parece que ese es el precio que hay que pagar por resolver problemas más complejos. Todas las civilizaciones han tenido esclavos, incluso hoy, solamente que la gente no se da cuenta porque está entretenida con las cosas que compra. Pero en sí explotar gente y hacerla sufrir y demás no es estable en el tiempo. El capitalismo en el que vivimos hoy sí se ha degenerado eso en algunas veces, o corporatismo, como quiera que le quiera llamar, se ha degenerado en la esclavización de personas que viven en el llamado tercer mundo para servir fines de personas que viven en sociedades más organizadas, en un nivel tecnológico más alto y militar también, para satisfacer incluso necesidades imaginarias. En eso estamos de acuerdo. Pero es siempre lo mismo, cuando caemos en ese debate encontramos personas que dicen, el verdadero comunismo nunca fue implementado. Estos héroes, ¿verdad?, de la revolución, como se les llama, Lenin, Trotsky, ah, los integrantes del partido bolchevique, que terminaron traicionando a la clase obrera y a su pensamiento original, o como se le quiera llamar, marxista comunista, vino a degenerarse en esa revolución totalitaria y violenta, dejando el espacio para que el régimen de Stalin se pudiese instalar. El régimen de Stalin terminó por asesinar a millones de ucranianos. Todavía no estamos seguros de las cifras. Se habla de 10, 8, 6, lo que sea. La cuenta se pierde entre esas cantidades y uno empieza a imaginarse qué tipo de escenario grotesco pudo haber sido. Especialmente cuando se habla de 25.000 muertos por día. Um, Muertos por inanición. Los kulaks, estos granjeros que lograban tener algunas cabezas de ganado o que lograban emplear a otros, tenían un mejor rendimiento de la agricultura. La política de colectivización de Stalin llevó a millones de esos campesinos al exilio, miles de asesinatos, millones de ucranianos muriéndose de hambre, comiéndose entre ellos mismos, gente desesperada tirando a sus niños a los trenes con la esperanza de que llegasen a la ciudad y que alguien les diera de comer, qué sé yo, al resto de vegetales o cualquier cosa, no lo sé. Eh, y todo eso en pleno siglo XX. ¿Por qué todas esas cosas no salen y no se debaten si no pasó hace mucho tiempo? Todo eso con la excusa de colectivización, con las acciones enfermas de estos dictadores. Incluso a los rusos se les mentía en la ciudad que esta hambruna estaba siendo causada de forma natural. Era mentira. La gente se estaba comiendo entre sí, estaba comiendo grama, comiéndose a sus perros. Y por si fuera poco para ese pueblo, se lo joden los nazis después en su invasión en el 41. Así que es parte de la historia grotesca. Además de los gulags, además de el gran salto adelante, el programa de Mao en China, con sus millones de muertos, entre 50, 40, 60, no sabemos cuántos. Lo que esos comunistas hicieron fue centrar sus acciones en soluciones imaginarias que al parecer los humanos necesitan crear problemas en algún punto. Especialmente si son políticos, necesitan crear alguna especie de aventura política para elevar su nombre con algo. Y esta gente lo hizo de la forma más horrenda posible. Lenin era un loco. El Che Guevara, Stalin, Mao fueron totalitaristas que disfrutaban de matar gente.
Esta idea, la dictadura del proletariado, nunca terminó por crear soluciones a largo plazo. La abolición de la propiedad privada también eh, se puede entender como un error, que no existiesen, como dijimos antes, esas formas de propiedad privada antes del desarrollo de la agricultura. El hombre primitivo entendía como suyo al menos lo que formaba parte de su casa, sus herramientas, sus tierras incluso, y demás. Lo más cerca que podemos entender del hombre primitivo es una monarquía, una teocracia incluso, un nacionalismo, incluso una forma o concepción espiritual del mundo. Tenemos ejemplos hoy que el hombre neandertal realizaba sus rituales espirituales también, aunque sea con lo que quedaba de sus antepasados, lo que mejor se conservaba, en este caso sus huesos. Pero si no se quiere hablar sobre esos puntos, Marx no quería ver en la naturaleza del hombre para formular sus ideas, y porque no hay alguna forma más sólida de comunismo, es más fácil justificar cualquier cosa. El comunismo significa esto, significa lo otro, y en verdad la mayoría de ideas no tienen valor si se sopesan o se comparan con implementaciones reales, ¿verdad? La historia importa, esas implementaciones importan. Y todos esos estados comunistas han fallado y el verdadero comunismo no ha sido implementado. Yo puedo deducir porque no ha encontrado los métodos suficientes para funcionar en el mundo político moderno, a menos de que usted crea que sea eficiente asesinar a este montón de personas y crear una lista de millones, a menos de que usted crea que sea una buena idea, como se reveló en estas entrevistas con Jimmy Carter, ¿verdad? Que Fidel Castro, cuando estuvimos cerca de desatar esta guerra nuclear, Fidel estaba de acuerdo con exterminar Cuba si eso estaba asegurando la destrucción de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Así que usted puede crear su propio juicio sobre esto y qué tipo de personas son las que han estado detrás. Lo más parecido, ¿verdad? Para las personas honestas y decentes que hablan sobre comunismo, hablo de la idea central, ¿no? En la que la sociedad tiene menos esclavitud, y hay muchos ejemplos para eso, sin ir a los extremos de estos políticos locos. El ejemplo de los Amish, por ejemplo, el ejemplo incluso de los comunistas cristianos en sus inicios, el ejemplo de comunidades autosostenibles, granjas de permacultura y demás. Yo creo que muchos de las personas que hoy se consideran comunistas tienen más esa orientación porque son buenas personas y porque no están locos. Y otros que han aprendido a mentir muy bien y a involucrarse en la política, yo creo que en el fondo tienen parte de ese resentimiento y alguna especie de ideas genocidas también, qué sé yo. Pero sí, en esos espacios es donde más se puede encontrar acercar a esa verdadera idea de igualdad de la que tanto se habla, no en la Unión Soviética, no en el psicópata de Mao, no en todos estos títeres, en Hugo Chávez, en Maduro. Y es increíble pensar que hay personas que no quieren ver esta serie de datos y simplemente relegarlos como, es propaganda estadounidense, es propaganda gringa, no vamos a verlo, ni siquiera lo vamos a discutir, lo cual tampoco tiene sentido. Eso es todo, chicos, gracias por escuchar.